Durante la mañana participaron en diversos talleres que tienen que ver sobre la identidad y respuesta a esta pregunta sobre quién soy en Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo. Y en esos diversos talleres, en diversas maneras, pudieron ustedes observar qué queremos transmitir con este tema. Ahora yo quiero que presten atención durante tal vez 30 minutos para que nosotros veamos que el Señor quiere que seamos jóvenes, y yo dije seamos, me incluyo con ustedes, pero para decirlo de otra manera, creyentes con convicciones basadas en las verdades que la palabra de Dios nos provee. Porque estamos viviendo en medio de un mundo que va muy rápido, que van dando cambios de manera rápida. Hay cosas que ayer eran de una manera, pero que hoy no son ya como la conocimos antes. Por ejemplo, en el ámbito de lo moral, lo que era bueno moralmente antes, ahora simplemente es relativo. No es que es malo, no ha cambiado para malo, pero era lo bueno moralmente, pero ahora es relativo. Y lo relativo es, tú lo tomas si quieres y si no quieres, lo dejas. Estamos hablando, por ejemplo, del matrimonio. Cuando la generación pasada estaba como ustedes, estaba haciendo planes con mira a la meta del matrimonio y la familia. La mayoría de los jóvenes estaban explorando en su vida y pensando que en quién sería o cómo sería y cómo llegaría al matrimonio y a formar familia. Bueno, hoy eso no es así, tan así. Hoy los jóvenes piensan en relacionarse con otros jóvenes del sexo opuesto y están pensando otras cosas que no necesariamente son llegar al matrimonio y formar familia. Porque la familia ha venido a ser algo relativo. Si me da tiempo, si los estudios me permiten, si mis metas que yo tengo propuestas me dan la oportunidad, entonces yo tendré familia. Y de hecho, entonces, en este tiempo de juventud, pensamos en las relaciones como algo que necesitamos, pero no necesariamente para llegar al matrimonio. Yo voy a conocer a una joven como muchacho, como varón, o esa muchacha va a conocer a un joven y está pensando, vamos a intercambiar mensajes, vamos a ver si es cool, vamos a ver si es nice, a ver si se porta bien. Y si podemos darnos un par de besitos, y si podemos salir un par de veces, y como yo vea la cosa, entonces él puede ser mi amigo, puede ser mi amiga, pero nada más. La juventud no está pensando en construir una relación de matrimonio en el futuro, una relación de familia. Eso es relativo. Eso es si acaso puedo hacerlo. Otra cosa que muestra el cambio del mundo es que lo que era malo y rechazable antes, ahora es visto como bueno y como aceptable. Y otro ejemplo que voy a poner en cuanto a esto es, por ejemplo, la homosexualidad y el lesbianismo. Antes, cuando yo era joven como ustedes, y no hace tanto tiempo, ya ustedes ven, ¿no? Se pueden imaginar, el observar un homosexual en la calle era todo un espectáculo. La gente se reunía alrededor de ese personaje porque era algo raro. Era una extravagancia. Y sin duda ustedes están de acuerdo conmigo que los tiempos han cambiado tanto que ahora uno tiene que observar bien a la gente para darse cuenta si es o no es. Porque nos parece a nosotros que la misma cantidad de gente heterosexuales que anda en la calle es la misma cantidad de gente homosexuales que también anda en la calle. Y nosotros nos damos cuenta que cada día crece y crece más el número de muchachas que están explorando en el área del lesbianismo.
Y eso parece normal. Tan normal parece que se están haciendo leyes de protección para que esas personas tengan sus derechos garantizados. Antes no era bueno, antes era malo, antes era rechazable esa conducta, pero hoy se nos dice que son conductas normales. Este tiempo es tan cambiante que lo que antes era símbolo de esclavitud y de barbarie, ahora es una marca que muestra libertad y modernización. Libertad y modernización es sinónimo de que tú tienes derecho a hacerte orificio en todas las partes del cuerpo que tú entiendas que puedes hacer. Eso era marca de esclavitud. Hoy en día vemos y hablamos en noches pasadas de esto, jóvenes, tanto varones como hembras, que tienen orificio en toda la oreja. No hay una parte de la oreja que quede sin un orificio. Y tienen orificio en la nariz, en los labios, en los ombligos, en todos los lugares del cuerpo. Eso no era una marca de libertad, de modernidad, era una marca de esclavitud. Vemos a jóvenes que se pintan el cuerpo entero, haciéndose tatuajes, figuras, letras. Eso tampoco era una marca de modernidad y de libertad como aparentan enseñarnos en el día de hoy. En medio de tantos cambios y tanta confusión, ¿qué puede hacer un joven cristiano? ¿Qué puede hacer el joven cristiano en este mundo que es tan cambiante, pero que no cambia para bien, sino que cambia para mal? Bueno, la Biblia nos enseña en el libro de Daniel, desde el mismo capítulo 1, nos da algunos principios que nosotros podemos adoptar como cristianos para poder enfrentar este mundo que es tan cambiante. Uno de los versículos más conocidos de este libro de Daniel es el versículo 8 del capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 1? Dice que Daniel, ustedes se lo saben, ¿verdad? Ustedes pueden repetir conmigo, que Daniel propuso en su corazón, ¿qué propuso? No contaminarse. Y, Daniel propuso algo muy específico, con una situación muy específica. Dice, él no quiso contaminarse con la comida ni el vino del rey. Pero nosotros debemos tener el mismo principio, la misma propuesta de Daniel. Nosotros debemos proponer en nuestro corazón, y eso significa que va a partir de nosotros, de nuestro interior, no de alguien, no de algo que nos propuso otro. Es que debe ser de nosotros la propuesta, debe salir de nosotros la propuesta. Y la propuesta es, aunque este mundo ha cambiado de tal manera que lo malo de antes es bueno ahora, que lo que era absoluto antes ahora es relativo, yo tengo mis convicciones tan firmes y yo me propongo no contaminarme con eso. Ahora, mis amados, debo decir que esto se lee y se pronuncia muy fácil, pero en la práctica no lo es. No es tan fácil como se lee. Yo sé, y hablamos en noches anteriores, la mayoría de los hermanos los hermanos de la Romana y de Higüey que están aquí con nosotros el día de hoy, no estuvieron en las noches que estuvimos hablando de los otros temas, pero hablamos acerca de las presiones que la juventud cristiana tiene que soportar en nuestros días. No es algo que nosotros estemos como que no sabemos de eso. Yo sé que la juventud cristiana, ser joven y ser cristiano, requiere de una fortaleza, requiere de unos valores porque hay unas presiones en el medio en que ustedes se desarrollan, se desenvuelven, que están ahí presentes cada día. Pero hablábamos también que la Biblia dice en la primera carta de Juan, escribiendo en el capítulo 2, versículo 14, Juan escribiendo su carta dice
que los jóvenes cristianos son fuertes y han vencido al maligno. ¿Dicen amén, hermanos? Los jóvenes cristianos son fuertes y han vencido al maligno. Los jóvenes cristianos no son débiles, no son personas derrotadas. Ustedes pueden adueñarse del texto que dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está, ¿verdad? El Señor que está con nosotros es mucho más fuerte. Ahora, no es fácil esta propuesta de proponer en el corazón no contaminarse, el ejercer nuestra condición de ciudadanos y representantes del reino de los cielos cuando residimos aquí en este mundo que es tan demandante a favor de un sistema que es contrario a nuestras creencias. Este mundo es contrario a nuestra creencia. Nuestra creencia no es popular en este mundo. Cuando nosotros levantamos la bandera de la fe, del evangelio que creemos, vamos a ser vistos como personas raras. Y yo sé que eso no es fácil. Es verdad que tenemos presencia física en este mundo, mis amados, pero la Biblia dice que no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y los jóvenes cristianos tienen que estar convencidos de que no son de aquí, aunque estén aquí. Que este mundo no puede trazar las pautas morales que forman nuestros valores. Este mundo puede proponernos cualquier cosa que quiera, pero nosotros debemos seguir los lineamientos que Dios nos dejó en su palabra. Por eso es tan importante que el joven cristiano de hoy sea un joven que se apegue a la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que tenga un espacio devocional cada día, que busque consejo en lo que la palabra de Dios dice. Porque si vivimos ajenos a lo que la palabra de Dios enseña, nosotros somos presas fáciles de este mundo y su sistema. ¿Qué vamos a encontrar en el ejemplo de Daniel? 5 cosas que rápidamente yo quiero que nosotros veamos en este capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Cuáles son esas 5 cosas que Daniel nos presenta como ejemplo de un cristiano con convicción firme? La primera es su personalidad. Amados hermanos, a veces esta palabra está ausente de nuestro vocabulario, está ausente de nuestra conducta, de nuestra cotidianidad, pero tenemos que pensar en nuestra personalidad, que es el sinónimo de nuestro carácter. Nosotros tenemos que tener un carácter de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, la palabra integridad. Dios espera que vivamos con integridad. Luego que seamos consistentes. Los jóvenes cristianos deben ser consistentes. Luego está la palabra fidelidad. Y por último, la palabra legado. Veamos rápidamente estas 5 cosas. ¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos de integridad? De personalidad. ¿Qué queremos decir con eso de que el joven cristiano creyente tiene que actuar en esta vida con una personalidad adecuada a lo que dice que es? Miren conmigo los primeros 3 versículos del capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? ¿Tienen Biblia? Ok, sáquenla, ábranla. Comprueben con su libro, con su teléfono, con su tableta, que yo estoy leyendo bien, que no me estoy pasando, que no estoy diciendo una cosa donde no lo dice. Ok, Daniel capítulo 6, lea conmigo, versículo 1 al 3. Dice la Biblia: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino. Versículo 2, ¿qué dice?
Y dice el versículo 3, noten lo que dice aquí, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Lo que está pasando aquí es que el rey escogió gente de primera, gente inteligente, gente capaz, gente a la que el rey veía como personas que tenían cierto tipo de características para ser gobernadores y para ser autoridad sobre su reino. Pero el versículo 3 nos dice que sobre toda esa gente, que eran más de 100, el rey vio algo diferente en Daniel. ¿Y qué fue lo que vio? Fue su personalidad. Dice la Biblia que él era superior a ellos. Y dice que había en él un espíritu superior. Cuando hablamos de personalidad, es el conjunto de rasgos y cualidades que forman a ti como persona, que te hace diferente de los demás. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de tu carácter. Si eres una persona seria, si eres una persona responsable y firme. La juventud de hoy cristiana no puede verse como personas de segunda, como personas en quienes no se puede confiar, a quienes no se le puede respetar, personas que no son responsables. Cuando hablamos de la juventud cristiana debemos ver jóvenes serios, responsables, jóvenes de carácter. Decía en noches anteriores que antes en la iglesia, en todas las iglesias, esto era común. Cuando hablábamos de la juventud, estábamos hablando de gente en la que no se puede confiar, no eran muy fieles. Pero hoy no puede ser así. La Biblia nos habla de los jóvenes como personas que tienen la calidad de ser creyentes de verdad. Y sobre toda cualidad, mis amados hermanos, ustedes son creyentes, ustedes son fieles creyentes en Cristo y han nacido de nuevo. La Biblia dice que Daniel era una persona que tenía personalidad. Y yo hago una pregunta, amado. ¿Se puede? Y tú puedes contestarla pensando en ti, en tu propia persona. La pregunta que yo hago es esta. ¿Qué está viendo la gente en ti? Piensa en ti y la gente que está a tu alrededor. ¿Qué es lo que ve en ti? ¿Eres serio? ¿Eres responsable? ¿O por el contrario, eres una persona débil de carácter y que actúas con doblez? Empezando desde el mismo círculo cercano de tu familia. ¿Se te puede encargar cosas que son serias? ¿Tu mamá, tu papá, la gente adulta de tu casa confía en ti diligencias y gestiones que sabe que tú vas a hacer, que tú vas a cumplir? La gente que te conoce puede confiar en ti, en que tú vas a hacer cosas con seriedad. Si no es así, entonces debes comenzar a observar algunos cambios que deben darse en su vida. La segunda cosa es que Daniel nos presenta un ejemplo de vivir con integridad. Si estuviéramos en un ambiente diferente, yo haría una especie de encuesta sobre el conocimiento que tienen ustedes sobre la palabra integridad. ¿Por qué? Porque la palabra integridad nos suena a nosotros como una palabra extraña. Es una palabra que no es tan común en nuestro lenguaje. La integridad ha venido a ser algo que no es tan mencionada en nuestro medio, pero sí es necesario para nosotros conforme a la Biblia. ¿Qué es integridad? Miremos los versículos 4 y 5, por favor. Yo voy a leer el versículo 4, ustedes lean el 5 conmigo. Dice la Biblia: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino.
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5, ustedes. Bueno, al final le dejaron la lectura a estas jóvenes que están por aquí, por este lado. Pero miren, jóvenes, cuando hablamos de integridad, ¿qué estamos diciendo? La persona íntegra es una persona que es enteramente moral. Es una persona de una sola pieza, es decir, de una sola cara. No tiene doble cara. No es una persona que dice una cosa hoy y mañana se retracta y dice otra, porque las circunstancias cambiaron. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, no importando si le favorece o no. Una persona íntegra es esta que describe la Biblia acerca de Daniel. Noten que sus enemigos dijeron, no vamos a encontrar en él ninguna falta. No vamos a encontrar en él ninguna falta, porque era una persona íntegra. Ahora la pregunta que yo te hago, joven, que estás aquí con nosotros, ¿se puede confiar en que eres una persona íntegra? ¿Tú eres una persona de una sola cara? ¿Se puede confiar en que tú eres fiel, que las cosas en ti no son hoy y mañana no? La pregunta, ¿eres solo una persona simple de doble cara que presentas una fachada de acuerdo a la circunstancia que estés viviendo? Yo estimo que la mayoría de los que están aquí son cristianos. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos? Ok, algunas manos están tibiamente ahí como a medias. Es fácil cuando un pastor pregunta desde un púlpito en una iglesia si todos los que están aquí son cristianos. Pero cuando estamos en el patio del colegio o de la universidad, que se levanta una cuestión sobre algo que está en discusión, allí también yo soy cristiano. Doy mi opinión como cristiano. Cuando estamos hablando acerca de una cuestión que se presenta en el círculo de mis amigos, de mis compañeros, yo levanto mi voz y digo, mire, yo soy cristiano y creo lo que dice la Biblia. De eso estamos hablando. No es simplemente de ser cristiano en la iglesia, sino de actuar con integridad en todos los círculos de la Biblia, de la vida. En cualquier ocasión y en cualquier circunstancia. Las convicciones tienen que ver con lo que yo creo y lo que yo levanto como bandera en todo lugar. No solamente personalidad e integridad, sino consistencia. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Para leer estos versículos, ahora sí le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer los versículos 9 y 10. ¿Qué dicen los versículos 9 y 10? Firmó, pues, lean conmigo. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué dice? Como solía hacerlo antes. Gracias, pueden sentarse. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Hicieron, me acompañaron. Notemos que Daniel mostró fidelidad en medio de una circunstancia hostil, pero noten que la Biblia nos dice
Porque algunos de nosotros, cuando estamos en una circunstancia adversa, que hay enfermedad en la familia o hay un asunto de falta de finanzas, nosotros somos fieles orando, ¿cierto? Y clamamos a Dios y decimos, Señor, ayuda a mi familia, ayúdame a mí. Cuando hace falta, cuando se nos rompió el teléfono celular y estamos sin comunicación, estamos rogándole a Dios para que el Señor nos supla uno. Pero noten que la Biblia dice que Daniel se arrodilló, que abrió la ventana como que daban hacia Jerusalén, y eso dice que lo hizo al final como solía hacerlo antes, como decimos, con consistencia. Ser consistente, hermanos, es tener la calidad de la estabilidad, de la coherencia, de no desaparecer fácilmente. Ser consistente es estar firme en nuestras creencias. Miren una cosa, yo sé que la mayoría de ustedes está estudiando. En la escuela, en la universidad, nos van a presentar la teoría de la evolución. Nos van a presentar algo que es contrario a nuestra creencia de la creación. Y nos van a querer convencer de que este mundo en el que nosotros vivimos fue producto de la casualidad, de la gran explosión que se dio en un momento dado, y que esa gran explosión dio como resultado todo lo que nosotros tenemos hoy día. Ahora, hay que ser consistente. ¿Usted cree que Dios creó a este mundo, este universo? Bueno, sí, porque Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos va detallando día con día cómo Dios fue creando cada cosa que hay en este universo y en este mundo. Pero cuando te presentan esa teoría de la evolución y te dicen que el conocimiento científico es más avanzado que el conocimiento religioso, entonces comienzas tú a no ser coherente. Tú comienzas a dudar de lo que ya Dios te enseñó con la Biblia. Mis amados hermanos, hay que ser coherente con lo que nosotros creemos, con nuestras convicciones. Mi pregunta en este punto es, ¿qué tan consistente eres haciendo tu devocional cada día? Con esas pequeñas cosas hay que comenzar. ¿Qué tan consistente tú eres tomando la Biblia cada día, leyéndola, teniendo un tiempo de oración, haciendo apuntes de lo que tú lees, haciéndote preguntas sobre qué has aprendido? ¿Cuántos días tienes tú que no tomas la Biblia para hacer un devocional? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tan consistente eres tú con la hora que debes levantarte en la mañana para darle un tiempo a Dios previo a tus acciones cotidianas? ¿Qué tan consistente? Notemos que Daniel hizo lo que hizo durante 3 veces al día, y dice la Biblia como lo hacía antes. En cuarto lugar, Daniel mostró consistencia, mostrando un creyente que se conduce con fidelidad, fiel. La fidelidad es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y se puede creer, porque es honesto, es respetable. Ustedes son parte de una iglesia. ¿Se le ha confiado a algunos de ustedes algún ministerio? ¿Están en la capacidad y tienen la calidad de que alguien confíe en ustedes para poner en sus manos y sobre sus hombros algo? ¿Son fieles? Porque de esto estamos hablando. ¿Cómo me ven a mí aquellos quienes me pueden delegar algo? Si simplemente me ven como un joven o una joven que necesita todavía crecer y madurar,
porque no es confiable todavía. Dice el versículo 22, mi Dios envió su ángel después de ser echado en el foso de los leones, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. ¿Saben por qué? Dice, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el final del versículo 23 dice, porque había confiado en su Dios. La fidelidad es una característica, es una calidad de aquellos jóvenes cristianos, de los que son creyentes, de los que han nacido de nuevo. Son fieles a Dios en cualquier circunstancia, no se doblegan, no fallan, siempre, no es que no fallan, ¿verdad? Porque todos los seres humanos fallamos, pero al fallar reconocemos nuestra falta y nos presentamos nuevamente delante de Dios con integridad, reconociendo nuestro pecado y reconociendo también que debemos estar siempre delante de Dios y procurar el perdón delante de Él. Finalmente, en quinto lugar, Daniel es un ejemplo de convicción firme porque construyó un legado para la posteridad. Los que son jóvenes hoy serán adultos mañana. Porque nosotros los que somos adultos hoy también fuimos jóvenes en el día de ayer. Pero debo decirle que mientras el tiempo nos va pasando, Dios espera que vayamos construyendo un legado. El legado es el aporte inmaterial que nosotros dejamos de beneficio a las generaciones que nos van a suceder. ¿Qué estás dejando tú? ¿Cómo está marcando tu vida en esta generación que puede ser impactante para la generación del futuro? ¿Estás viviendo simplemente hoy para gastar tu vida, para que cuando tu vida desaparezca de esta tierra, la gente también te olvide? ¿O estás viviendo hoy para impactar a tu generación? Jóvenes, no solamente debemos buscar a avanzar en cuanto a lo profesional, a lo intelectual, en cuanto a lo espiritual, nosotros también debemos avanzar. Nosotros como creyentes tenemos que avanzar hacia el futuro, dejando marcas en el camino, marcas positivas. Vendrán detrás de nosotros otros que ocuparán los mismos lugares que nosotros ocupamos hoy. Y mirarán el ejemplo que nosotros le dejamos mientras estamos aquí en esta vida. Daniel fue un ejemplo de convicción en cuanto al legado que dejó. Las palabras finales de este capítulo son las palabras de un rey, de un monarca, que por demás no era un monarca del pueblo de Dios, era un pagano. Era parte de un reino pagano, pero que Daniel había impactado con su vida. Desde muy joven, Daniel sirvió en 3 imperios diferentes, a más de 5 reyes diferentes, a los que vio asumir el trono y luego los vio bajar del trono. Pero Daniel siempre fue la misma persona, con su misma personalidad, con integridad, con convicción, con coherencia. Y miren los versículos 25 al 28 que me voy a permitir leer para ustedes. Dice la Biblia: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. ¿Y qué escribió? Gracias. Paz sea multiplicada. De parte mía, dice el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente,
y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice el 28, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora, apunten lo que dice el rey sobre Dios. ¿Qué dice él sobre Dios? Es interesante que él no dice que es mi Dios. Él dice el Dios de Daniel. La verdad es que si alguien le mostró el poder de Dios a él, fue Daniel. Daniel dejó el impacto de su Dios, el poder de su Dios, la realidad de su Dios en la mente y el corazón de un rey pagano. Un rey que tenía el poder. No solamente era el rey de una nación, sino el señor de un imperio. Era un poderoso en la tierra, pero tuvo que doblegar su poderío frente al poder de un Dios realmente poderoso. ¿Y quién le mostró al rey a ese Dios? Daniel. Daniel lo hizo. Y él tuvo que declarar la verdad acerca de ese rey. Ahora, la pregunta finalmente que yo hago, ¿qué le estás mostrando a la gente acerca de tu Dios? Tú dices que tú eres cristiano, muy bien, te lo acepto. Tú dices que has nacido de nuevo, está bien, yo también nací de nuevo. Pero una pregunta interesante, ¿cuál es el legado que estás dejando? ¿Qué le estás mostrando a esta generación acerca de tu Dios? ¿La gente que te conoce puede dar testimonio realmente de que eres cristiano? ¿O simplemente dice, él asiste a una iglesia? Él va a una iglesia. Ella va a la iglesia que está allí en la esquina. Pero están diciendo que de verdad tú eres cristiano. Y cuando se acuerdan del Dios de los cielos, hablan de que ese es tu Dios. Yo creo que deberíamos nosotros todos reflexionar en esa verdad, hurgar en nuestra realidad interna para saber si nosotros estamos dejando ese legado. Recuerden, hay que ser de una personalidad correcta. Tenemos que actuar con integridad, con consistencia. Debemos nosotros actuar como fieles a Dios. Y finalmente, tener un legado, dejar un legado para la gloria de Dios en las generaciones futuras. Permítanme terminar orando, pero decirle que para que nosotros seamos cristianos verdaderos y podamos contestar con certeza a esa pregunta, ¿quién soy en Cristo? Debemos asegurarnos de nuestras convicciones. ¿Qué es lo que creemos realmente? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuáles son las creencias que dominan su vida? ¿Cuáles son esas creencias que son fuertes, que lo hacen a usted un cristiano fuerte conforme a la Biblia? No se es cristiano simplemente por decirlo, sino que somos cristianos por lo que creemos en la palabra de Dios.